Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bien, vamos a seguir con otra clase. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad transversal uno, ¿sí? Eh, yo creo que ya les había dicho que esta materia está dividida en dos unidades troncales. Ya trabajamos, hemos cerrado la unidad uno. Vamos a trabajar ahora con la unidad 2, que es una unidad, lo que llamamos transversal. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar temáticas que tienen que ver con las actividades físicas, con las prácticas corporales, desde una mirada epistemológica, ¿sí? Analizándolo, intentando analizarla desde una mirada antropológica, ¿sí? Eh, y dentro de esta unidad transversal 1, nosotros trabajamos con dos grandes temáticas centrales en todo lo que tiene que ver al campo de la actividad física, que son el cuerpo y la motricidad humana, ¿sí? Entonces comenzamos a trabajar con la temática del cuerpo y en ese sentido trabajamos en general, en las cursadas normales, trabajamos con tres textos. Uno que es de un antropólogo francés llamado David Le Breton, y después trabajamos con un texto que es nuestro, de Miramontes Ver, y otro texto de la Universidad de La Plata. Y tratamos de armar una especie de síntesis conceptual a partir de esos tres textos. Yo voy a hacer un paréntesis en lo que tiene y después abordar el libro de Le Breton, que es el que más vamos a trabajar. Que vamos a trabajar igual que con Klimovsky, con algunos capítulos, 4 o 5 capítulos. Pero quisiera antes referirme un poco a la marcha de la cursada en relación a lo que yo estoy viendo y a ver si puedo colaborar un poco en todo lo que tiene que ver con eh, las estrategias de lectura, las técnicas de estudio, que me parece que ahí yo estoy viendo dificultades porque, bueno, no ha sido trabajado evidentemente en otras instancias y me parece que por ahí algunas de las cosas que yo les puedo decir les pueden ayudar, pueden servirle como herramientas. Nosotros decimos que, así ya lo digo como pedagogo, que el conocimiento se construye. No somos una tabla rasa, un pizarrón vacío que el conocimiento se transmite como si se imprimiera algo, como si imprimiera una imagen, sino que el sujeto tiene que ser un sujeto activo que construye aquello que va a conocer. Construir quiere decir apropiárselo genuinamente, trabajar con los textos de manera más activa, es decir, no basta con leer un texto, no basta. Es necesario leerlo, subrayar, hacerle preguntas, o sea, hacerse preguntas acerca del texto, tratar de buscar la manera de la cabal comprensión. Y eso tiene que ver con sentarme, subrayar, hacer resúmenes de ese texto, porque si no, quedamos en un plano muy superficial y en la medida que se rasca un poquito, se ve que se ha quedado a un nivel de conocimiento muy vago, muy superficial. Esto se ve en algunos de los trabajos prácticos, cuando por ahí resuelven bien la pregunta conceptual, pero después cuando van a un ejemplo, no lo logran, se nota que no lo lograron comprender, porque no hubo una lectura profunda. Lo mismo pasa con los videos de las clases. No se trata de mirar la clase simplemente, sino que hay que tener, me parece, un cuadernito, algo, y ir anotando, ir subrayando, parando, volviendo a escuchar algo que no se entendió, mandándome una pregunta a mí acerca de alguna duda, y no quedarse en un nivel muy primario de los textos, ¿sí? Los textos que vamos a empezar a abordar ahora
son de cierta complejidad, acordes a un nivel universitario. No son textos que les van a permitir responder sí o no o en 3 renglones, sino que requiere de ustedes un compromiso y una acción mucho más profunda. Porque se trata de que ustedes se apropien de los conocimientos, ¿sí? No es cuestión de acreditar la aprobación de la materia y no llevarse nada, pues no les sirve de nada, no les sirve. Esto hay que pensarlo, porque a veces yo veo que por ahí el apuro de anotarse en muchas materias y esto redunda en que los conocimientos se vacían de contenido y lo importante no es solo que ustedes se reciban de licenciados en actividad física y deporte, sino también que se lleven conocimientos, porque después cuando van al mundo laboral van a tener que mostrar que hay detrás de ese título hay conocimientos, porque después la competencia también está ahí en el mundo del trabajo. Bueno, el texto se llama Antropología del cuerpo en la modernidad, es, como le dije, de un antropólogo francés, es un libro de la década del 90. David Le Breton es un antropólogo contemporáneo, es decir, aún está viva, o creo que el año pasado, y suele venir a la Argentina y da sus conferencias, sus congresos y sigue escribiendo, es una persona bien activa. Y este libro, la verdad que fue en su época bastante estudiado, bastante trabajado y que de alguna manera puso dentro del campo de la antropología y de la sociología al cuerpo en un lugar de mirada que hasta esa época, hasta ese momento quizás no había tenido tanta importancia en el campo de la ciencia. El cuerpo era visto como esta cosa material, orgánica, biológica meramente, del campo de la medicina, y tanto Le Breton como otros autores, como Foucault también, empiezan a poner la mirada en la corporalidad desde otros ángulos de vista más desnaturalizadores, ¿sí? ¿Qué quiero decir desnaturalizadores? Empezar a ver, por un lado, Le Breton empieza a ver que existen otras culturas a lo largo de la historia y en distintas regiones geográficas que han percibido el cuerpo, que han tenido una concepción de la corporalidad absolutamente diferente, distinta a la percepción que la modernidad occidental ha trazado en torno al cuerpo. Nosotros claramente somos deudores de una concepción corporal mecanicista, biologicista y fuertemente dualista. ¿Sí? Dualista quiere decir que desde el siglo XVII, en la modernidad occidental, se produce una escisión muy fuerte, muy clara entre lo que es el cuerpo material, el cuerpo como cuerpo biológico, el cuerpo como máquina, y por otro lado, lo que Descartes llama la res cogitans, el conocimiento, ¿sí? El alma, la mente, pasan a trazarse una línea divisoria que pone a cada uno en distintos campos de intervención, y esto que nosotros lo vivimos como algo natural, como algo del orden de lo indiscutible, de lo esencial, a través de esta mirada histórica y cultural que hace Le Breton, nos permite desnaturalizar y decir, ¿qué pasa acá? ¿Están así? ¿Sí? Y esto es bastante movilizador, ¿sí? Lo que señala Le Breton es justamente esta posibilidad de analizar la historia con el cuerpo, utilizando el cuerpo como hilo conductor, y cómo las distintas
culturas y momentos históricos y distintas civilizaciones han establecido distintas concepciones alrededor del cuerpo. ¿Sí? Lo que señala Le Breton y lo que pone en foco es decir, bueno, esto que es tan evidente para nosotros como es el cuerpo, es lo más tangible y cercano que tenemos, en realidad es algo que lo damos por hecho, pero dice, nada hay más misterioso que ese espesor del cuerpo desde donde nosotros vivimos. ¿Sí? Él dice, toma una frase de un filósofo que dice, en el corazón de la evidencia se halla el vacío. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a veces las cosas se naturalizan tanto, se establecen esencias como naturalizadoras y pasan a ser del orden de lo indiscutido. Y ya no se, en términos de lo que estuvimos analizando de Aristóteles, ya no se ponen a verificar, se dan como un hecho, se toma como un axioma, como Aristóteles decía, bueno, esto no lo verificamos, no necesitamos la empiria porque lo tomamos como evidente. Bueno, eso que nosotros tomamos como evidente, que es ese cuerpo moderno, anatomizado, Le Breton va a empezar a mirar hacia la historia y hacia otras civilizaciones, inclusive actuales, y va a ver que no están así. Por eso va a decir, en el corazón de la evidencia está el vacío. ¿Sí? Le Breton dice en la introducción que el cuerpo es el centro, ¿no?, de nuestra acción individual y colectiva, es desde el lugar donde nos paramos a mirar el mundo y a actuar en él, ¿no es cierto? De alguna manera el cuerpo se constituye como lo más visible y a la vez lo más invisible, ¿no? Nosotros nos cuesta percibir nuestro cuerpo, sino que actuamos desde él, es como el balcón desde el cual nos miramos. Nuestro cuerpo de alguna manera es algo objetivo y es algo subjetivo, ¿no? Lo que es evidente para la cultura puede ser un misterio, no se comprende, y cada cultura lo va a forjar de alguna manera diferente. Y ahí es donde va a señalar que el cuerpo, en la introducción todavía estoy, el cuerpo en la modernidad occidental, con el nacimiento de las ciencias naturales, hacia el siglo XVII, se va a ir constituyendo como esta suerte de cuerpo maquinizado, biologizado y escindido de todo del otro campo que tiene que ver con la inteligencia, con el conocimiento. ¿Sí? Y al hacer esa operación, nos deja a todos aquellos que conformamos el campo de las prácticas corporales y de la actividad física en un lugar secundario, no tan importante. Nosotros no nos dedicamos a lo que tiene que ver con la mente, con lo intelectual, con lo cognitivo, con el alma, sino nos ocupamos de esta cosa que es una especie de resto, que es nuestro cuerpo animal. ¿Sí? Al hacer ese dualismo del que le hablé antes, entre después vamos a estudiar a un filósofo clave para entender el siglo XVII, que es Descartes, que va a dividir la res extensa que es la res corpórea, la res material, y la res cogitans, que tiene que ver con la razón, un típico racionalista. Y en esa escisión, en esa división, en ese parteaguas, siempre que se divide algo, se pone a uno de esos polos, a uno de esos extremos, se lo pone en un lugar jerárquico de mayor importancia y al otro al otro extremo, al otro polo, en un lugar subsidiario. Claramente el siglo XVII coloca a ese cuerpo como lo subsidiario, lo secundario, lo no tan trascendente.
Esto que enfatiza y se solidifica en el mundo moderno, en realidad ya viene de mucho antes, con otros aspectos, pero viene antes. Platón, siglo V antes de Cristo, ya hablaba de que el cuerpo era la prisión del alma, ¿sí? Por ejemplo, esta suerte de el alma como la cosa que nos liga más con lo divino, con lo trascendente, con lo espiritual, y el cuerpo como ese algo que tenemos que cargar, como una especie de lastre que hace que digamos que tenemos un cuerpo. No es que somos un cuerpo, ¿no? Sino que lo tenemos. Lo tenemos como si fuera una valija, algo de una propiedad, como un objeto, que no nos queda más chance que soportarlo. Esta posición platónica después se va a transmitir, y de otras filosofías como la órfica, se va a transmitir muy fuertemente a la Iglesia, ¿no? Al catolicismo, en donde también va a ser a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la fuente del pecado, lo que debe ser controlado, lo que debe, el apetito sexual, todo lo que tiene que ver con los sentidos corporales debe ser tratado de controlar, de limitar, porque es el lugar que nos va a llevar al infierno, ¿sí? Es la parte espiritual la que debe controlar esa pulsión animal que lamentablemente, diríamos, llevamos como una especie de carga. Y esta mirada se puede discutir, se puede poner entre paréntesis, se puede decir, esto no es tan evidente. Este cuerpo que nosotros vemos como este cuerpo que tenemos, este cuerpo, esta existencia dualizada, la podemos poner en cuestión, la podemos discutir. ¿Y cómo? La podemos desnaturalizar, la podemos desesencializar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, miremos la historia y miremos distintas culturas. Entonces, en el primer capítulo, él empieza a analizar, como buen antropólogo que es, ciertas culturas bastante contemporáneas, no remotas, en las cuales la concepción del cuerpo es totalmente diferente. Y hace un análisis con una cultura de unas tribus melanesias, los canacos, en donde lo que él ve es esta representación del cuerpo como una especie de continuidad o de comunidad con el cosmos, con la naturaleza, con las formas vegetales, con todo lo que tiene que ver con la vida, ¿sí? El canaco no establece una diferenciación entre el mundo y su propio cuerpo, ¿sí? De alguna manera vive en una comunión con todo aquello que lo rodea, e inclusive su lenguaje es absolutamente para nombrar ciertas partes del cuerpo. Utiliza las mismas palabras que para cómo nombra un árbol, para cómo nombra la corteza, para cómo nombra las plantas. Todo el lenguaje, hay una especie de comunidad con todo lo que tiene que ver con la vida. Y no usan ese lenguaje en términos de una metáfora, como si fuera una metáfora, por ejemplo, la piel nuestra que le llama cara, como si fuera es el mismo término que utiliza para la corteza del árbol. No lo utiliza como una metáfora de la corteza, es lo mismo, porque hay una comunión entre la corporalidad y el mundo que me rodea. No hay un distanciamiento. El sujeto moderno, nosotros como sujetos modernos, y ya
posmodernos, podemos decir. Nos retraemos en nuestra singularidad, en nuestra individualidad, y hacemos de ese cuerpo ese lugar de individuación, de centralidad y de separación con todo lo que nos rodea, ¿sí? Con la comunidad, con, eh, con la propia corporalidad. Primero me separo de mi propio cuerpo. En el mundo moderno, ¿qué hace? Primero se separa de su cuerpo, porque hay que dice, este cuerpo es otra cosa, yo soy la razón y la mente, el cuerpo es otra cosa, por eso lo tengo, no soy ese cuerpo, lo tengo. Y por otro lado, también me separo de la comunidad en la que vivo. Piensen otra vez, los canacos, hay una fuerte idea comunitaria. Yo soy mi comunidad, ¿sí? No hay una idea de persona individual. La idea de persona individual, la idea de sujeto individual, es una construcción simbólica del mundo moderno, ¿sí? De ninguna manera hay esta idea de separación individualizada del ser, ¿sí? Por eso la vida del canaco es una vida fuertemente arraigada a lo comunitario, en donde, por ejemplo, esta idea, por ejemplo, del árbol como asentado en un pasado que lo contiene, es esta misma idea del canaco. El canaco se siente parte de una descendencia y de los hijos que va a tener. Hay una idea de continuidad con la vida en su conjunto y por lo tanto también la muerte no es más que una continuidad de un proceso del cual nosotros no somos algo separado, sino del cual nosotros formamos parte. Esto que Le Breton ve en los canacos de ninguna manera es una especificidad de una cultura, una rareza de una cultura, sino que se puede encontrar, por ejemplo, también en los pueblos africanos. Los pueblos africanos tienen esta misma mirada comunitaria y esta misma mirada de comunidad con la naturaleza y con la comunidad de la cual forman parte. Hay ciertos relatos que permiten visualizar eso y hay muchos antropólogos que han trabajado también en eso, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa frase que dice para educar a un niño en África se dice se necesita una aldea, ¿sí? No hay una mirada de una familia singular que se dedica, sino que es todo el conjunto, la comunidad, ¿sí? A la familia en sentido ampliada, la que va a trabajar con la crianza de ese niño. ¿Por qué? Porque hay una mirada colectiva, no una mirada individual. Hay otro relato bastante conocido con relación a una palabra africana que es Ubuntu, que es el siguiente. Dicen que hay un antropólogo fue una vez y hizo un juego con unos chicos de una tribu, en los cuales les decía, ponía una canasta de manzanas y los pone a todos como para correr una carrera. Y les dice que aquel que llegue primero se va a llevar la canasta de manzanas. Cuando da la señal de partida, los niños, en lugar de hacer como haría un niño occidental, criado en una cultura occidental que es fuertemente meritocrática, competitiva e individualista, y saldría corriendo a ganarse todas las manzanas, estos chicos se tomaron de la mano y avanzaron juntos hasta llegar a la canasta. Cuando este antropólogo les pregunta por qué hicieron eso, los chicos le contestaron Ubuntu. Y Ubuntu, el significado que podríamos darle es yo soy porque nosotros somos. ¿Sí? Ahí se puede ver claramente esta mirada comunitaria, gregaria, ¿sí?
hay una famosa frase también de los kanakos que dice, sí, en el pasado el hombre estaba mezclado con un gran río, nunca estaba separado, con una vida propia. ¿Sí? Y lo que le pasa a este hombre kanako que narra esto es que es desprendido de su cultura y es enviado a Estados Unidos con su amo, lo lleva a Estados Unidos. Y él lo que ve es eh, que se produce esta suerte de mirada individualista que lo va invadiendo y que se va sintiendo parte de, no parte de una comunidad, sino como un ser individual. Y esto por ahí lo ve reflejado, por ejemplo, al mirarse al espejo. Decía, yo raramente me miraba en un espejo, eh, y ahora esta presencia constante del espejo, donde me veo reflejado, también me hace tener una idea de, de sujeto individual, ¿sí? Y dice, lo único que me dieron ustedes, refiriéndose a este mundo occidental, es me dieron un cuerpo. Pero no cualquier cuerpo, sino este cuerpo occidentalizado, individualizado, parte de esta aspecto o polaridad meramente biológica y orgánica. Esto mismo, el Le Breton, como buen europeo, siempre ha tenido una mirada sobre lo que fueron las colonias europeas, por eso ha mirado la zona de Asia, la zona donde había muchas colonias francesas, la zona de África, que también estuvo repleta de colonización francesa. Pero acá nosotros, desde nuestra mirada latinoamericana, podemos también establecer este mismo pensamiento con respecto a los pueblos y a las culturas amerindias, los aztecas, los mayas y sobre todo más cerca nuestro, los incas. Había una mirada absolutamente diferente en relación a su cuerpo, a su relación con la comunidad. En estos pueblos andinos era central lo que se llamaba el Ayllu. El Ayllu era una comunidad organizada de una familia ampliada que de alguna manera oficiaba de proveedor y de organizador de toda la vida de quienes vivían ahí. Y de la misma manera había una relación mucho más estrecha y de mayor cercanía con todo lo que tenía que ver con la naturaleza, ¿no? Esta cosa de Viracocha como la madre tierra, la Pachamama, los ritos y festejos que se hacían en relación a la tierra. Eso hacía que la concepción, vuelvo a decir, de nuestra existencia estaba menos ligada a un cuerpo separado, a un cuerpo individualizado. ¿Sí? En la modernidad, como va a decir Durkheim, es la que va a ser del cuerpo el factor de individuación, va a decir. ¿Sí? El que va a generar Le Breton dice, esta separación del hombre, de su cuerpo, de la comunidad y del cosmos. Nos alejamos, nos ponemos como afuera del mundo para representarlo y para mirarlo. Y el cuerpo pasa a ser ese límite, ese bastión desde el cual miramos, pero ya hasta en una situación de exterioridad hacia el propio cuerpo. Porque lo que realmente somos para el mundo moderno es nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro espíritu. Y esto va a derivar en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que es nuestro mundo
ligado a las prácticas de la actividad física, al deporte, a la competencia, a la mirada sobre la corporalidad, que nos atraviesan como gente que trabajamos en este campo. Entonces, ¿cómo desnaturaliza la corporalidad? ¿Cómo va a estudiar la corporalidad Le Breton? ¿Y cómo la va a desnaturalizar y desencializar? Bueno, justamente a través de una mirada, se llama sincrónica, es decir, cómo distintas culturas en un mismo momento histórico, como puede ser los canacos, los tribus africanas, no tienen la misma percepción del cuerpo de la persona individual como el hombre occidental, como nosotros. Y después ya en el capítulo 2 va a establecer esta misma desnaturalización, pero atravesando la historia, a través de una mirada diacrónica. Diacrónica quiere decir a través del tiempo, en la que va viendo que también el mundo occidental, la Europa medieval, tampoco tenía esta concepción de la corporalidad y cómo se va a ir produciendo esta transformación que va a derivar en este cuerpo anatomizado, biologizado. Bueno, si en el capítulo 1 Le Breton marca estas distintas concepciones del cuerpo que se producen o que se conciben en distintas culturas, en distintas civilizaciones a lo largo y a lo ancho del planeta, con él estudiando el tema de los canacos, como le dijimos, y las tribus africanas, nosotros aportando nuestros propios conocimientos acerca de las civilizaciones amerindias, en donde claramente las concepciones del cuerpo son diferentes, lo que permite desnaturalizar lo que tenemos como concepción del cuerpo como sujetos de la modernidad. Este mismo trabajo, este mismo proceso es el que él logra ver en el capítulo 2, haciendo un raconto, un análisis, una investigación de cómo se concebía el cuerpo en el periodo de la Edad Media de Europa, por supuesto. La Edad Media es europea, claro, básicamente. Y la transición, el pasaje que se hace hacia el mundo moderno. Ustedes saben que la Edad Media es el periodo que va desde la derrota, la caída del Imperio Romano de Occidente hacia el siglo V, hasta el fines del siglo XVI. Algunos toman el descubrimiento de América como finalización de la Edad Media, otros la invención de la imprenta, otros la reforma luterana, pero básicamente ahí está, ese es el periodo considerado como parte de la Edad Media. Para tener una idea, la Edad Media marca un periodo de gran hegemonía del pensamiento de la Iglesia Católica, se la llama la Gran Señora Feudal, con un gran poderío y un gran capital no solo simbólico sobre las poblaciones, sino también económico. Pensemos para entender esto que, por ejemplo, en Francia el 70% de los campos pertenecían a la iglesia. Esto permite ver el grado de poder que tenían. Reinos constituidos pero con reyes con no tanto poder. El verdadero poder estaba concentrado en los llamados señores feudales, ¿sí? La Edad Media está marcada por un modo de producción que se llama modo de producción feudal, porque estaba el señor feudal, que era el propietario de grandes territorios, y el siervo de la gleba, los siervos, que eran los que trabajaban esas tierras y
vivían en esas tierras y tributaban a ese señor feudal. Y además el señor feudal por ahí podía utilizarlos como ejército, como su propio ejército, como una especie de ejército privado, si tenía que de alguna manera lidiar conflictos con otros señores feudales de territorios cercanos. Esto era más que común. Y el siervo de la gleba se constituía en su soldado, digamos, en defensa de esos territorios. Por otro lado, para algunos, no tanto ahora en los últimos historiadores están poniendo en cuestión esto, pero en general siempre se ha considerado la Edad Media como una edad oscura en cuanto al desarrollo cultural y tecnológico del hombre, o sea, se considera como un periodo luminoso todo el periodo antiguo de Grecia y el Imperio Romano, y como que hasta llegar a la modernidad, la Edad Media es un pasaje bastante eh, pobre en cuanto a desarrollo humano. Lo cierto es que era una vida campesina, fuertemente campesina, bastante aislada, de poca comunicación entre los sujetos, eh, y toda la vida pasaba cercana a los castillos, a los grandes castillos de los señores feudales, sin demasiada comunicación y comercio. No había caminos demasiado desarrollados ni muchos como para que hubiera mayor grado de intercambio. Y eso generó como ese aislamiento, esa lejanía de las distintas poblaciones, por supuesto que es lo que genera digamos, el congelamiento del desarrollo, ¿no? La ciencia y el conocimiento tiene que ver con mucho que ver con el intercambio permanente. En la medida que todos nuestros conocimientos se interrelacionan, el desarrollo se potencia. Pero lo que siempre siguiendo, como dijimos antes, al cuerpo como hilo conductor, lo que va a ver es qué pasaba con el cuerpo, cuál era la concepción del cuerpo en esta Edad Media, sobre todo en lo que se da en llamar la Baja Edad Media, que es el periodo del siglo XII-XIII al siglo XV, en el cual se va produciendo una transición hacia la modernidad. Se dice que la Edad Media es una edad caracterizada como un cristianismo folclorizado, ¿sí? El pensamiento cristiano, católico, tiene fuertísima influencia, y además hay toda una serie de saberes populares, por eso se les llama folclóricos, regionales, saberes de las aldeas, saberes que se transmitían a través de la experiencia, que jugaban un fuerte papel. Y en esta mezcla confusa de traducciones populares, locales y de referencias cristianas, el hombre no se distinguía de la trama comunitaria, inclusive cósmica, en el que estaba inserto. El hombre era parte. El hombre no se sentía un sujeto individual. El hombre era parte de ese mundo en el cual vivía. La idea de persona individual, como la entendemos ahora, la idea de singularidad, es una idea lejana al pensamiento del hombre medieval, ¿sí? Hay idea de ser parte de, ¿sí? No solo de ser parte de la grey cristiana, sino ser parte de la aldea, ser parte de todo aquello que conforma la comunidad viviente, ¿sí? Toda la relación de estas aldeas era tan estrecha con el mundo de la naturaleza que casi no había
posibilidades de establecer una distancia con ella. Todo, Cassirer, autor que ya trabajamos, decía que había como una comunidad de todo lo viviente, ¿sí? Y el cuerpo, en ese sentido, pasaba lo mismo. No había una idea de cuerpo individual. El cuerpo era la esencia, el cuerpo era el vector de identidad de las personas. No había distancia entre yo y mi cuerpo, no había distancia entre el cuerpo y aquello que me rodeaba. Y esto Le Breton lo marca claramente en los festejos, en las fiestas medievales. Claramente el carnaval, como marca una referencia bien clara y concreta. El carnaval, pero había otra serie de festejos típicos de esa época, sobre todo de la Baja Edad Media, que tienen que ver con el carnaval, la fiesta del burro, la fiesta de los inocentes, la fiesta del loco, que si uno analiza, hay muchos historiadores medievales como Badhin, que analiza estas fiestas y ve claramente cómo hay una idea de participación plena, homogénea e indivisible entre todos aquellos que estaban integrando ese festejo. No había, por ejemplo, idea de espectadores, no hay idea de miro desde afuera esa fiesta, yo soy parte, soy integrante de esa fiesta. Todo era un gran movimiento, explosión orgiástica, grupal, comunitaria, sin cuerpos absolutamente comunicados entre sí, como siendo parte de lo mismo. Los sentidos que prevalecían en ese tipo de festejos y en la vida en general de la Edad Media no eran la vista, como en el caso del mundo moderno, que claramente la vista ha pasado a ser el sentido, sino que todo lo que tenía que ver con el contacto corporal, inclusive con todo aquello que en la modernidad va a ser parte de lo obsceno, de lo pecaminoso. En este tipo de festejos, las bocas abiertas, todo lo que tiene que ver con los orificios, que son lo que contactan con el mundo, era lo que prevalecía, ¿sí? Hay una idea absoluta de transgresión, de mofa, de burla a los poderes constituidos, por ejemplo al poder de la iglesia, a los poderes de los reyes o de las incipientes noblezas, y hay como una idea de esto, de desmitificación y desestructuración de todo orden. Y el cuerpo, para no perdernos, constituía una comunidad. ¿Sí? Yo soy mi cuerpo es mi esencia, no hay una persona por fuera de mi cuerpo, sino que yo soy ese cuerpo, y me muevo a través de ese cuerpo en esa idea comunitaria. Frente a esto estaba todo lo que los otros tipos de festejos, que eran los festejos rituales, los festejos de las noblezas, de los funcionarios, de los señores feudales, en los cuales, por el contrario, se iniciaba una suerte de ritual fuertemente ordenador y jerárquico, ¿sí? Todo rito se constituye para conservar un determinado orden, para recordar siempre una determinada jerarquía y un determinado. Cualquier rito puede ser un rito religioso, el rito de la misa, es un rito que siempre está recordando a Jesús, a su resurrección, a la pertenencia a esa grey, pero también los rituales patrióticos, por ejemplo, cuando se coloca cada mañana un chico en una escuela a
en una posición de respeto hacia una bandera que se iza, lo que se hace es hacerlo partícipe de una memoria histórica y de un orden que se intenta preservar. Entonces, acá nosotros solemos traer a una distinción interesante que hace un filósofo Nietzsche, con el cual ya también trabajamos, que en una de sus primeras obras habla en el origen de la tragedia, habla de los griegos y la conjunción de dos grandes dioses, el dios Dioniso y el dios Apolo. Y ahí marca lo que es lo dionisíaco y lo apolíneo, como que conviven de manera armónica, o no armónica, pero en constante tensión, pero por lo menos siempre el par está jugando en esa cultura griega. Y acá se distingue claramente, por un lado, lo dionisíaco que está dado en estos festejos populares, en los carnavales, en la fiesta del burro, en la fiesta del loco, en esas fiestas fuertemente transgresoras, fuertemente burlescas, en la cual había una idea de vida desplegada. El dios Dionisio es el dios de lo erótico, de la exuberancia de la vida, de la pulsión, del instinto, que no pone límites, que quiere expandirse y desarrollarse sin ninguna limitación. Y el dios Apolo, por otro lado, que marca lo apolíneo, que está claramente establecido en este otro tipo de ritual o festejo religioso o monárquico, en donde claramente lo que se quiere establecer es la racionalidad, el control, el ritmo estable, regular, una suerte de sostener y reproducir y conservar un determinado orden. Eso se puede ver a través de esta distinción entre los festejos populares y los festejos religiosos. Entonces, esto tiene que quedar bien claro para desnaturalizar. Nosotros hablamos del sujeto moderno, de la persona individual, y estamos hablando de algo que para nosotros es algo del orden de lo natural, de lo que existió siempre. Y esto no es así, ¿sí? El hombre de la aldea medieval no tenía idea de sentirse esta suerte de individualidad por fuera de su cuerpo, por fuera de su comunidad. Hay una idea de comunidad, hay una idea de conjunto. El cuerpo, de alguna manera, es un cuerpo colectivo. Y un cuerpo colectivo no solo con los demás seres que convivían, sino también con todo lo viviente. Por eso toda esta cultura que se da en llamar animista, ¿no? Los animales el hombre lobo, las piedras que hablan o que se mueven, esos relatos míticos, todos los saberes y las tradiciones en torno a las brujas. Las brujas eran las mujeres que constituían el lugar del saber local, del saber sobre las plantas, sobre las propiedades de las plantas, las curas, el saber regional, el saber local, la transmisión de las experiencias de las culturas, de las familias y de las generaciones anteriores. Por eso fueron después tan combatidas y quemadas en las hogueras por la iglesia, porque de alguna manera combatían y constituían una mirada diferente a la del mundo que se va a imponer luego. Como les decía, voy a traer a este autor, Bakhtin, que es uno de los principales investigadores de este mundo medieval. Bakhtin señala, le voy a leer textual,
de Le Breton señala esta condición principal del carnaval medieval en la que los participantes entraban en él de manera plena, indiferenciada y total. No había posibilidad de mirar desde dentro. Se era parte de ese aquelarre irracional. No hay un yo, no hay un tú diferenciados. Se trata de un nosotros indiferenciado e inconsciente. El desborde y el contacto corporal, que no respeta jerarquías ni normalidades, tiene a todos los sentidos en acción, siendo la vista quizás la menos requerida. Se es parte, se está adentro y de ninguna manera hay posibilidades de convertirse en un observador parcial. En el carnaval todos los poderes son derribados y rige la más absoluta anarquía. Todo aquí es sagrado en su sentido pleno. En el carnaval no hay profanos ni neutrales. Todos juegan el juego sin saber más que sus reglas inefables. Inefables quiere decir que no se pueden nombrar, que no se puede poner palabras. Hay una vivencia sin palabras de aquello que estamos viviendo. Entonces, vuelvo a repetir, hay un nosotros indiferenciado e inconsciente, y no hay en ese festejo del carnaval, ritual del festejo carnavalesco, no hay jerarquías, ¿sí? El cuerpo grotesco es un cuerpo popular, desbordante, sin límites. El cuerpo grotesco no tiene una demarcación respecto del mundo, no está cerrado, ni está terminado, ni listo, sino que se excede al mismo, atraviesa sus propios límites. El acento está puesto en las partes del cuerpo en que éste está o bien abierto al mundo exterior o bien abierto al mundo, es decir, como les dije antes, ¿no? Los orificios, las protuberancias, todas las ramificaciones y excrescencias, bocas abiertas, órganos genitales, senos, falos, vientres, narices, todo eso parte constitutiva importantísima en todo este mundo carnavalesco. Como verán, es una concepción del cosmos en general, del cuerpo en particular, absolutamente lejana a nuestras concepciones, ¿sí? Es un cuerpo absolutamente comunitario, un cuerpo del cual soy, el cual que me constituye, sin diferenciarme de él, pero a la vez es ese cuerpo que tampoco me diferencia de el resto de la comunidad e inclusive de todo aquello viviente. Por eso él va a decir que lo que va a hacer el mundo moderno es, por un lado, separarme de mi propio cuerpo. Cuando yo me empiezo a ver como una individualidad, mi cuerpo pasa a ser un cuerpo anatomizado, lo vamos a ver ahora un poco más, un cuerpo fuera de mí. Yo soy una cosa, mi cuerpo es otra, tengo un cuerpo, ¿sí? Y por otro lado me voy a ir alejando de la comunidad de la cual pertenezco. Yo me veo por fuera, me veo como un individuo singular. Y por otro lado, toda esta vivencia cósmica, este sentirse parte de una comunidad cósmica, también, que lo vimos claramente en las tribus africanas, en los canacos, en los incas, todo eso se va perdiendo. Aparece con la modernidad, hacia el siglo XV-XVI, se va a producir este cambio, esta transición al hombre moderno, en donde el cuerpo va a ser otra cosa, pasa a ser otra cosa. Lo que se da en los siglos XIII, XIV, XV, sobre todo XIV, XV, es esta transición, que no es una transición que se da de un día para el otro, sino que
va a durar y va a ir cambiando progresivamente a través de cientos de años. ¿Dónde se pueden ver estos cambios? Muchas veces la historia es clara cuando uno ve la transición, ¿sí? Cuando ve el cambio de una concepción a otra. Por un lado, en el tema de la medicina, ¿sí? La medicina hasta a la época de la Edad Media estaba muy regida por todos los conocimientos de Galeno, hacía muchísimos siglos, y el cuerpo constituía una especie de tabú. El cuerpo no se tocaba. Los médicos que iban a las universidades, que ya existían desde el siglo XII, en general eran médicos clérigos, pertenecientes a la Grey católica, y no tenían ningún contacto con el cuerpo. Tocar el cuerpo, tocar la sangre, era visto como tabú, ¿sí? Y quizás los seres más denostados y peor vistos por la sociedad eran justamente los que se dedicaban a eso, que eran los cirujanos, los barberos, los carniceros y los verdugos. Esos que trabajaban y actuaban en el cuerpo no eran muy bien vistos en esa sociedad. El médico tenía que saber latín, tenía que saber un montón de conocimientos que tenían que ver con lo religioso, pero saberes que tienen que ver con lo estrictamente corporal o anatómico, muy poco. Se marca el ejemplo de un cirujano, Ambroise Paré, que había descubierto una forma de ligar las arterias para que la gente no muriera desangrada, y como era un cirujano no reconocido por los médicos universitarios y porque no sabía latín, fue absolutamente denigrado y desconocido sus conocimientos. Lo que va a verse es la aparición poco a poco de un sujeto nuevo que va a ser el llamado sujeto burgués. ¿Sí? En los siglos XII y XIII se va produciendo cada vez un mayor intercambio comercial, hay una serie de desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la navegación, con la mejora de los caminos y demás, que va generando que sobre todo ciertos burgos, los burgos eran las pequeñas poblaciones que se iban generando cerca de los castillos, van creciendo, se va generando cada vez más intercambio, más comercio, más relación interpersonal, va habiendo cada vez mayor comercio con el Oriente. Nosotros ahora tenemos esta pandemia en los siglos XII, XIII. Muchas de las pandemias y las grandes muertes de las poblaciones tenían que ver con el comercio que venía de China, que venían con ciertos virus para los cuales los organismos no estaban preparados. Y este comercio incipiente, este crecimiento del intercambio comercial, mercantil, va a ir generando la aparición de este nuevo sujeto, que es el sujeto burgués. El sujeto burgués claramente es el banquero, es el comerciante, es el hombre de la ciudad, que ya se va empezando a percibir como ese hombre que se hace solo a sí mismo, que va a ir teniendo cierta mirada individualista en sus relaciones. Es este sujeto que se va a ir sintiendo ya no tanto parte de la comunidad en la que vive, sino que se va a ir constituyendo como un sujeto individual, un sujeto universal, un sujeto del mundo. Podemos ver también, y esto Le Breton lo analiza de manera muy interesante,
con el tema del arte, de la aparición también del artista que empieza a cambiar la forma de representar y de hacer sus cuadros. Hasta ese momento, ¿qué características tenían los cuadros? Bueno, los cuadros tenían que ver con motivos religiosos. Los únicos rostros o cuerpos que se representaban eran o de los grandes clérigos o de los ángeles o de los santos, pero no de las personas individuales, de los sujetos. Y con este desarrollo de ciertos comerciantes, ciertos burgueses que empiezan a acumular una riqueza más que importante, empiezan a aparecer estos pintores que son directamente subvencionados por lo que se llamaba el mecenazgo. Los grandes burgueses se convertían en mecenas que de alguna manera financiaban las obras de estos artistas y la vida de estos artistas, y empieza a aparecer una cada vez mayor importancia hacia el rostro, ¿sí? Los retratos, los famosos retratos que nacen en el siglo XIV-XV. John Van Dyck es uno de los primeros que empieza a realizar estos retratos de los grandes burgueses, y lo que aparece es una fuertísima importancia al rostro. ¿Por qué? Porque el rostro es justamente lo que marca la singularidad de las personas, lo que marca la individuación. Y además, la importancia de la mirada, ¿sí? La mirada, que como dijimos antes, en los carnavales, en los festejos, quizás era el sentido menos importante, menos trascendente, la mirada pasa a ser como esencial, porque otra vez es como la entrada al alma del sujeto, ¿no es cierto? Y ahí se puede ver también, a través de estos cuadros, esta transición al mundo moderno. Otra característica que podemos destacar, que Le Breton destaca, es que también la aparición de la firma en los cuadros se da en estos momentos. Y se da justamente también porque si antes la representación artística era algo comunitario, era algo que no respetaba ninguna individualidad, acá con la aparición del sujeto individual aparece también el artista que quiere firmar su obra para decir: yo soy aquí estoy. Y ya hablando ya de lo que se dio en llamar el Renacimiento, que es lo que se da en llamar el Quattrocento, le dicen, que es el siglo XV, principios del XVI, en donde ya el régimen feudal ya casi ha perdido toda su poderío, y se va instalando estas grandes ciudades, sobre todo en Italia, en el norte de Italia, ciudades como Florencia, como Bolonia, como Padua, que van haciendo grandes ciudades donde hay una gran circulación del comercio, de la mercancía. Aparece este sujeto del que les hablaba antes, que es el burgués, un burgués que va adquiriendo ya no solo poder económico, sino poder político y social. Y en este periodo se va dando lo que llamamos esta transición de este cuerpo comunitario, de este cuerpo plenamente instalado en la propia persona, en la esencia de la identidad, en su percepción de lo comunitario, un cuerpo comunitario, y de alguna manera un cuerpo ligado a la religiosidad, al cosmos. Se va dando lugar a este cuerpo anatomizado, este cuerpo separado. Y hay claramente dos personajes que analiza el Le Breton que nos permiten visualizar con claridad esta transición, este cambio. Por un lado, el gran personaje, indudablemente, del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un personaje absolutamente extraordinario, uno de los más grandes personajes de la historia, de una versatilidad
absolutamente singular, muy propia de esa época, pero en el caso de Da Vinci doblemente acentuado, un pintor extraordinario, ¿no? Autor de la Gioconda, por ejemplo, una obra emblemática, donde, como se puede ver en la Gioconda, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de la mirada, ¿no? A través de la mirada de la Gioconda se puede ver el alma de la persona. Pero además un científico, casi podríamos decir en términos modernos, un filósofo, un arquitecto, un extraordinario inventor de artefactos diseñados, hay grabados de diseños de Da Vinci de una bicicleta, de un helicóptero, de un submarino, que de gran sabiduría. O sea, lo que no había era la tecnología para llevarlo adelante, pero los diseños han sido estudiados últimamente y son absolutamente pertinentes. Pero a nosotros lo que más interesa, lo que más nos interesa de Da Vinci, en este caso, siguiendo el hilo del cuerpo, es esta relación con la corporalidad. Leonardo da Vinci tiene también una obra que se llama El hombre de Vitruvio, en donde se ve al hombre dibujado dentro de un círculo, y lo que hay es un análisis exhaustivo, muy exhaustivo de la anatomía corporal, de la proporcionalidad, de ciertas relaciones lo geométricas, y en donde el cuerpo ya se empieza a vislumbrar como un objeto separado de la identidad del ser humano. El hombre de Vitruvio, hay como una cierta visión de armonía con el universo y el cosmos, pero a la vez está esta cosa de visualizarlo como ese objeto del cual me voy desprendiendo va siendo propiedad mía, así como en la modernidad marca esta idea de pertenencia a la naturaleza. El hombre se hace dueño de la naturaleza y busca todas las maneras de transformarlo en función de sus propios intereses, con todo lo bueno y lo malo que conlleva a lo largo de los siglos eso, y a la vez este cuerpo que pasa a ser un cuerpo anatomizado. Y por otro lado, otro personaje importantísimo, un poquito más adelante, pero no mucho, casi contemporáneo de Da Vinci, que es Andrea Vesalio. Andrea Vesalio, un médico anatomista nacido en Bruselas, hijo de médicos, de una posición, digamos, acomodada dentro de Bruselas, que vivía cerca del lugar donde eran ajusticiados los condenados, y las relaciones que tenía su padre les permitía hacerse de esos cadáveres y llevárselos para sus estudios. Y Andrea Vesalio es uno de los primeros que empieza a hacer estudios, autopsias, disecaciones de cadáveres muy exhaustivas, muy detalladas. Él después, Vesalio luego viaja a París, a la Universidad de París, y al final termina recalando en la de Padua, en la Universidad de Padua, en donde se lo puede ver en los grandes salones, en las grandes aulas, en los grandes claustros universitarios, rodeado de sus estudiantes, disecando los cuerpos de los cadáveres. Y por otro lado, tiene hecho un libro famosísimo llamado De Humanis Corpori Fabrica, que ya el nombre es sugerente, ¿no? O sea, estamos hablando del cuerpo como fábrica, ¿no? El cuerpo humano como fábrica, ¿no? Otra vez, esta idea del cuerpo objeto, el cuerpo que va siendo anatomizado, y esta posibilidad de, sin demasiados pruritos, ya deja el cuerpo de ser el tabú que era antes, y lo puedo abrir y lo puedo mostrar y lo podemos estudiar como un objeto. Ese libro,
que tiene alrededor de 700 grabados hechos por un discípulo de uno de los más grandes pintores de la época, Tiziano, lo que da cuenta, señala Le Breton, es que a través de ese libro y de los grabados de ese libro, se puede percibir este momento de transición en el cual el cuerpo va pasando a ser un objeto, va a pasar a ser un cuerpo anatomizado, pero a la vez todavía se puede ver a través de esos grabados que esos cuerpos no están despojados de humanidad. Hay cierta actitud de esos cuerpos dramática, trágica, se percibe algo como de culpa de quien observa ese cuerpo. No son esos cuerpos anatómicos que podemos ver en los manuales modernos de anatomía, en donde está absolutamente el cuerpo es un cadáver sin ninguna relación con la vida humana. Ustedes pueden ver que esos grabados, en cambio, hay otro tipo de actitud, otro tipo de relación con cierta humanidad que persiste todavía a pesar de que son cuerpos cadavéricos. Entonces lo que permite ver, dice Le Breton, es esta suerte de transición, de cambio que se va dando, que por supuesto siempre que hay una transición hay algo de lo viejo que va quedando, que va persistiendo, que no se deja de abandonar, no se abandona completamente, sino que se va dando a través de un proceso a lo largo de los siglos. Este cuerpo anatomizado del Renacimiento va a dar lugar, y esto lo vamos a ver en el capítulo número 3, al cuerpo máquina de Descartes. Bueno, nos vemos la próxima.